No siempre es una crisis lo que transforma una vida, a veces es algo más difícil de explicar. Desde fuera todo sigue funcionando, cumples, avanzas, respondes, pero por dentro algo empieza a sentirse fuera de lugar. No es caos, no es ingratitud, es una incomodidad silenciosa que no se va, aunque intentes ignorarla. No estás confundido, estás siendo llamado. Este es el llamado, cuando tu vida te pide cambio. Llega un momento en que ya no basta con sostener lo que has construido, porque algo dentro de ti empieza a pedir otra forma de habitar lo que sigue. Este video no es para decidir por impulso, es para aprender a escuchar con claridad, con respeto, con profundidad. Hoy vamos a recorrer 7 etapas del cambio interno, no para empujarte a actuar sin dirección, sino para ayudarte a entender qué ocurre dentro de ti cuando ya no puedes seguir igual, pero todavía no sabes cómo nombrarlo. Paso 1. Incomodidad, la que aparece sin explicación. El primer signo del llamado no es un problema externo, es una sensación interna. Te despiertas y todo parece igual, pero ya no se siente igual. Las rutinas siguen funcionando, los resultados siguen llegando, pero algo perdió sentido, profundidad o presencia. Y aquí muchas personas cometen el mismo error, tratan de corregirse, de encajar a la fuerza en una vida que sin darse cuenta ya comenzó a quedarse atrás. Se exigen más disciplina, más gratitud, más motivación, asumen que si algo se siente mal, el error está en ellos. Pero desde la psicología, esto tiene un nombre claro: disonancia interna. Ocurre cuando la vida que estás viviendo ya no coincide con la identidad que está emergiendo en ti. No es que tu vida esté mal diseñada, es que tú ya no eres la misma persona que la diseñó. Y en este punto aparece un patrón silencioso: la evitación. Te mantienes ocupado, llenas los espacios, sigues funcionando para no escuchar lo que incomoda. Pero aquí ocurre el primer desplazamiento importante. No todo lo incómodo es un error que debe corregirse. Algunas incomodidades son información que necesita ser escuchada. Por eso, la respuesta consciente en este punto no es cambiar nada afuera, es permitirte sentir sin huir, reconocer que algo dentro de ti pide atención, aunque aún no puedas entenderlo. Este paso no da respuestas, abre una escucha honesta, y cuando te permites escuchar esa incomodidad, no llega todavía la claridad, lo que llega es el miedo. No miedo a equivocarte, sino miedo a tocar lo que, desde fuera, todavía funciona. Ese miedo es el siguiente paso del llamado. Todo parece funcionar, pero algo ya no encaja. Déjalo en los comentarios con una sola palabra. ¿Cómo se siente estar ahí? Nombrarlo es el primer paso del cambio real. Paso 2. Miedo. Cuando lo que funciona te empieza a retener. El miedo no siempre llega como alarma, a veces llega como argumento. No te grita que te detengas, te susurra que te quedes. Se disfraza de sensatez, de prudencia, de responsabilidad. Y casi siempre repite la misma frase: esto funciona, no lo toques. No es miedo al fracaso, es miedo a perder lo que ya construiste: estabilidad, reconocimiento, una identidad que sabes sostener. Desde la neurociencia, esto tiene una lógica concreta. El cerebro humano no prioriza lo verdadero, prioriza lo familiar. Prefiere lo conocido, aunque ya no encaje, antes que entrar en una transición que no puede predecir. Por eso, cuando el cambio se asoma, el sistema interno no lo interpreta como liberación, lo vive como una amenaza. Aquí se instala una confusión silenciosa. Confundes seguridad con coherencia. Te quedas, no porque sea lo correcto, sino porque es lo que puedes sostener sin sobresalto. El patrón que se activa en este punto es el apego a lo conocido, y este apego no siempre es consciente. A veces no te quedas por decisión, te quedas porque moverte parece traicionar la estructura que te ha sostenido hasta ahora. Y aquí ocurre el desplazamiento central.
Pasas de creer que el problema es el cambio, a darte cuenta de que el verdadero conflicto es quedarte demasiado tiempo en un lugar que ya no refleja quién eres. La respuesta consciente en este punto no es tomar decisiones impulsivas, es hacer una distinción que lo cambia todo. ¿Esto me cuida o solo me mantiene igual? Este paso no te exige moverte, te invita a dejar de mentirte sobre por qué no lo haces, y cuando empiezas a ver con claridad por qué no te mueves, aparece algo todavía más silencioso que el miedo. No te frena, no te detiene, te juzga. Antes de avanzar, nómbralo, con una sola palabra. ¿Qué es eso que hoy te mantiene igual? Paso 3. Culpa, cuando querer más se siente como ingratitud. Después del miedo, aparece algo más difícil de nombrar, la culpa. No llega como reproche abierto, llega como una corrección interna silenciosa. No te dice que estás equivocado, te susurra que estás exagerando. Empiezas a pensar que no deberías sentirte así, que hay personas con problemas reales, que comparado con otros, lo tuyo no es tan grave. Y sin darte cuenta, haces algo profundamente humano, empiezas a juzgarte por sentir. Aquí el conflicto ya no es solo con tu vida, es con tu derecho a cuestionarla. La culpa no nace solo de ti, también viene de expectativas que absorbiste, de lo que deberías valorar, de lo que tendría que ser suficiente, de esa idea cultural de que si algo funciona, no se toca. La culpa se disfraza de madurez, de gratitud, de sentido común. Te convence de que desear algo distinto es una forma de deslealtad, que revisar tu camino es deshonrar lo que otros esperan que sostengas. Desde la psicología profunda, esto tiene un nombre. La culpa no señala un error. Se activa en la frontera entre una identidad que está muriendo y otra que todavía no sabes cómo habitar. El patrón que aparece aquí es la autoinvalidación. Minimizas lo que sientes, te comparas, te convences de que tu incomodidad no merece espacio. Pero aquí ocurre el desplazamiento esencial. Pasas de creer que la culpa es una prueba de que estás equivocado, a entender que muchas veces es solo el eco de una vida que ya no te representa, pero que otros siguen celebrando como válida. La respuesta consciente en este punto no es justificar tu deseo, no es explicarlo, no es defenderlo, es reconocerlo sin pedir permiso. Porque el deseo profundo no aparece para incomodar, aparece para señalar una verdad que ya no puede ser ignorada. Antes de seguir, detente un instante. Con una sola palabra, pregúntate, ¿qué estás sosteniendo por culpa? Permitir esa claridad ya es un movimiento. Antes de seguir, una pregunta incómoda. ¿Esto que dudas es realmente tuyo? ¿O pertenece a voces que aprendiste a escuchar mucho antes de aprender a escucharte? Porque cuando la culpa se aquieta, lo que aparece no es claridad inmediata, aparecen las expectativas. Paso 4. Expectativas. Cuando la voz ajena pesa más que la tuya. En este punto, el conflicto ya no es solo interno, empieza a rozar el mundo que te rodea, familia, entorno, roles que cumpliste bien y que se esperan de ti como si fueran definitivos. A veces nadie te dice directamente no cambies, pero el mensaje está ahí, en miradas, en silencios, en esa incomodidad que despierta tu simple deseo de moverte. Y entonces aparece una pregunta más pesada de lo que parece. ¿Y si decepciono? Desde la psicología de sistemas sabemos que nadie elige en el vacío. Cada decisión ocurre dentro de una red de acuerdos implícitos, lealtades invisibles y expectativas que nunca se dijeron en voz alta, pero se sienten con fuerza. Aquí se activa un patrón que atrapa: vivir desde una voz prestada, elegir para cumplir, callar para no incomodar, sostener una imagen que alguna vez te dio pertenencia, aunque hoy ya no te represente. Y entonces ocurre el desplazamiento esencial. Pasas de preguntarte ¿qué van a pensar? A preguntarte ¿qué estoy perdiendo para no decepcionar? La respuesta consciente no es romper todo,
no es rebelarte, es diferenciar, reconocer qué decisiones nacen de tu verdad y cuáles nacen del miedo a perder aprobación. Recuperar tu voz no es gritar más fuerte, es escucharte sin interrupciones internas, es dejar de negociar lo que ya sabes. Haz una pausa. Con una sola palabra, obsérvalo. ¿A quién estás evitando decepcionar? No lo expliques. No lo resuelvas todavía. Solo déjalo presente. Y cuando comienzas a diferenciar tu voz de lo que otros proyectan sobre ti, algo se rompe y algo se revela. Ya no puedes volver atrás, pero avanzar aún no tiene forma. Tu visión cambia, tu deseo cambia, pero tus certezas todavía no llegan, y ahí aparece el siguiente estado del llamado, la parálisis. Paso 5. Parálisis. Cuando sabes que algo cambió pero no sabes qué hacer. Este es el punto donde muchas personas se quedan detenidas durante años, no por ignorancia, sino por exceso de conciencia, sin dirección. Ya no puedes seguir igual, pero avanzar tampoco es claro. Entonces entras en pausa. No es quietud, es saturación en movimiento. Desde fuera todo sigue funcionando. Te mantienes ocupado, productivo, presente, pero por dentro estás detenido. Desde la psicología del comportamiento, esto ocurre cuando dos fuerzas internas entran en tensión. Una parte de ti quiere avanzar, otra aún necesita quedarse donde está. Mientras discuten, nada se mueve. Aquí aparece una confusión clave. La parálisis no es falta de voluntad, es sobrecarga emocional sin marco de integración. Tienes demasiada información interna, pero ningún mapa para ordenarla. El error común en este punto es forzarte a decidir solo para dejar de sentir, apurarte, llamar acción a cualquier escape. Pero aquí ocurre un desplazamiento esencial. No todo llamado exige movimiento inmediato. Algunos llaman a sostener el umbral, a quedarte un poco más en el no saber, sin traducirlo en castigo o en prisa. La respuesta consciente aquí no es avanzar sin dirección. Es liberar la presión interna de tener que saber ya. Cuando sueltas esa exigencia, la parálisis se ablanda. No porque las respuestas lleguen, sino porque dejas de pelearte con la pregunta. Haz una pausa honesta y con una sola palabra, nómbralo. ¿Qué estás postergando decidir solo para no incomodar tu mundo? No lo resuelvas todavía, solo obsérvalo con respeto. Eso ya es moverte. Si este proceso te está hablando, puedes suscribirte para seguir explorándolo con calma. Aquí no buscamos respuestas rápidas, sino claridad que se construye paso a paso. Paso 6. Ansiedad. Cuando quieres respuestas antes de tiempo. Cuando la parálisis se prolonga, aparece algo que lo acelera todo, la ansiedad. No llega como pánico evidente, llega como una presión silenciosa por entender, definir y resolver. Empiezas a pensar que si no decides estás perdiendo el tiempo, que si no tienes claridad, algo anda mal contigo, que a esta altura deberías tenerlo claro. Pero aquí está el error sutil. La ansiedad no busca avanzar, busca calmar, y por eso se disfraza de productividad. Te empuja a leer más, a analizar más, a planificar más. No para tomar acción real, sino para recuperar una sensación de control. Desde la psicología, esto tiene una raíz muy clara. La ansiedad no nace por falta de respuestas, sino por intolerancia al no saber. El sistema interno entra en alerta cuando pisa terreno incierto y exige certezas para tranquilizarse. Aquí ocurre una confusión profunda, confundes claridad con seguridad. Y por eso te presionas a decidir cuando en realidad sigues en transición, pero este es el desplazamiento esencial. La ansiedad no es una señal de que debes decidir, es una señal de que estás intentando escapar del proceso. La respuesta consciente en este punto no es pensar más, es quedarte, tolerar la pregunta abierta sin castigarte por no tener una respuesta, porque cuando desarrollas esta tolerancia, algo empieza a calmarse. No porque la respuesta aparezca de inmediato,
sino porque dejas de pelear con el tiempo que necesita desplegarse. Haz una pausa breve. Con una sola palabra, obsérvate. ¿Qué estás intentando controlar? No necesitas resolverlo, solo reconocerlo ya cambia la relación con eso que te inquieta, y cuando esa presión baja, no llega una explicación perfecta. Llega otra cosa, una señal más sutil, menos mental, no se piensa, se siente, y ahí empieza el último paso del llamado. Paso 7. Dirección interna. Cuando el cuerpo sabe antes que la mente, el último paso del llamado no ocurre en la mente, ocurre en el cuerpo. Después de atravesar la incomodidad, el miedo, la culpa, las expectativas, la parálisis y la ansiedad, algo empieza a ordenarse desde otro lugar. No tienes certezas absolutas, no tienes el mapa completo, pero empiezas a sentir algo distinto, una dirección, menos fricción, más coherencia, una calma que no necesita explicaciones. No llega como un plan, llega como una sensación clara y suave. Esto va por aquí. Desde una mirada integradora, el cuerpo suele registrar antes que la mente cuando algo empieza a alinearse. No lo explica, no lo justifica, solo lo señala, y ese es el punto donde sueltas una búsqueda que te acompañó por mucho tiempo, mirar hacia afuera para confirmar. Dejas de esperar permisos, dejas de pedir certezas y comienzas a escuchar algo más confiable, tu propia dirección interna. Aquí no termina el camino, pero algo cambia. Ya no estás intentando resolverte, estás empezando a sostenerte, ya no estás huyendo del cambio, estás aprendiendo a caminar dentro de él. Y cuando eso ocurre, lo que sigue no es velocidad, es presencia. Porque el verdadero cambio no se trata solo de hacer, se trata de empezar a habitar lo que ya sabes, aunque todavía no tenga palabras. Paso 8. Práctica. Una escucha simple y ejecutable. Durante los próximos 7 días, no intentes tomar decisiones importantes, no te exijas claridad, no busques certezas. Este no es un ejercicio para cambiar tu vida, es un ejercicio para relacionarte distinto con lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Una vez al día, durante pocos minutos, registra 3 cosas. ¿Cuándo aparece la incomodidad? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué pensamiento la acompañó? No para interpretarlo, no para corregirte, no para llegar a una conclusión, solo para observar sin juicio. Si un día no lo haces, no importa. Esto no es disciplina, es presencia. La práctica no busca progreso visible, busca familiaridad contigo, en una etapa en la que todo lo externo te pide que sigas funcionando igual. Paso 9. Introspección. Y ahora una sola pregunta, no para responderla hoy, sino para dejarla contigo como compañía. ¿Y si esa incomodidad que tanto intentaste suprimir no fuera un problema, sino una parte de ti intentando guiarte hacia algo más verdadero? No respondas todavía, solo quédate con ella, porque hay preguntas que no se resuelven, se habitan. Paso 10. Cierre. No todos los cambios empiezan con una decisión clara. Algunos comienzan cuando dejas de exigirte certezas y te permites escucharte con más honestidad. El llamado no llega como una orden, llega cuando la forma en que venías viviendo ya no alcanza para sostener la persona que estás empezando a ser. No lo apresures, no lo fuerces, no lo ignores, déjalo crecer. Porque el próximo capítulo de tu vida no necesita una gran decisión, solo necesita una versión de ti dispuesta a no seguir en automático. Si este espacio te sirve, puedes suscribirte para seguir explorando estos procesos con calma. Y si quieres, déjame en los comentarios una frase. ¿Qué parte de ti siente que algo está cambiando? Aquí, en Ethereum, no buscamos respuestas rápidas. Aprendemos a escuchar las que siempre estuvieron dentro,